bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Muy buenas. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Continúa la tensa espera, la dramática espera por los resultados del proceso electoral norteamericano. Han ocurrido muchísimas cosas en las últimas 72 horas. Las más dramáticas ocurrieron el día de ayer y todas son en detrimento de las aspiraciones del presidente en ejercicio Donald Trump. Por un lado, los dirigentes de su propia formación política, los más connotados representantes del Partido Republicano, al parecer le hacen el vacío a sus reclamos. No le han acompañado del Partido Republicano ni los gobernadores ni los dirigentes de la organización partidaria. Por otro lado, comienza a perder batallas judiciales. Jueces en distintos estados han rechazado sus intentos de paralización de los conteos. Y ayer ocurrió algo ciertamente para discutir, para conocer y discutir. Fue sacado del aire por las tres principales cadenas de televisión por considerar que su discurso implicaba inexactitudes, falsedades y ponían en peligro la paz pública, nada más y nada menos. Vamos a conversar con dos analistas venezolanas sobre este tema. Tenemos en línea a Marién Jiménez. Ella es doctora en politología, es investigadora y docente en la Universidad de Oxford, es venezolana, por supuesto, y queremos conocer, en principio, su opinión sobre estos desarrollos. ¿Qué está pasando y en qué puede terminar toda esta situación en las próximas horas en los comicios norteamericanos? Marién, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Proceso electoral dramático. No, es que todavía no me toca a mí hablar, papi. Y básicamente todo el mundo que lo ponga frío. Está atento a lo que sucede en Estados Unidos, como debe ser, porque esta es una elección muy, muy importante. Y por eso también las tensiones y por eso también es un proceso dramático, como tú has dicho. ¿Por qué? Bueno, porque la decisión no es solamente entre unitarios, que de hecho demostró ayer también en su rueda de prensa que ha mentido. Ahí los analistas estadounidenses y la prensa ha sido bastante clara. La polarización la ha llevado también a otro extremo y por eso entonces esta elección ha sido también tan importante, ¿no? Como tú bien dijiste, todavía no hay plena certidumbre, aun cuando, es decir, hay algunos estados que están contando todavía los votos. Por ejemplo, el New York Times le da 253 votos electorales, a Biden y 214 a Trump. Se necesitan 270 posibilidades de que todos estos estados vayan hacia Biden, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Georgia, donde, digamos, la mayoría de los votos, ¿no? Es decir, se espera una victoria. Esto no quiere decir que el conflicto desaparece, ¿no? Aun cuando Biden gane la presidencia, el país está altamente polarizado y sabemos que la polarización extrema es muy dañina para la democracia. Sabemos también que el presidente Trump ayer cuestionó el sistema electoral, importante. Siempre esa democracia precisamente genera ganadores y perdedores, que una pérdida no significa el fin. El proceso no es ilegal solo cuando se pierde, ilegal o legítimo cuando se gana, ¿no? En total, y esto se estima que se está haciendo precisamente porque no va a haber una victoria como él lo esperaba. Yo creo que es un momento crucial, no solamente para los Estados Unidos, sino para toda la región, para el mundo. Sería, por ejemplo, muy importante que la Organización de Estados Americanos, la OEA, se pronuncie, y no solamente se pronuncia en casos
de procesos electorales con irregularidades en América Latina. Es decir, no hay ninguna evidencia que haya irregularidades en el proceso estadounidense, y es muy dañino y muy también peligroso que se cuestione la integridad del proceso electoral cuando no hay ningún tipo de evidencia, ¿no?, para hacerlo. Este discurso puede legitimar incluso la violencia o más conflicto de cara al futuro. Cuéntanos. Así es. Sí, quería compartir contigo y con Indira. Probablemente Joe Biden sea declarado vencedor en la contienda. Norteamérica es un país partido en dos mitades, y por cierto, dos mitades muy animosas, la una contra la otra, y no se puede descartar, no se puede dejar de advertir el hecho de que el presidente Donald Trump es el candidato republicano más votado en la historia de los Estados Unidos. Es decir, no es un accidente como se pretendía, como algunos pretendían hace 4 años. Esa pregunta se la quiero hacer a Indira Urbaneja, con quien vamos a compartir este espacio. Indira, ¿qué opinión te merece esta realidad confirmada? El hecho de que Trump no sea sencillamente un producto del marketing político, sino evidentemente la expresión de una Norteamérica que no encontraba causa de expresión en los canales normales que existían hasta hace poco. Buenos días, te escuchamos. ¿Aló? Buenos días para ti, tu audiencia. Bueno, específicamente el problema de polarización y el problema de alguna forma de fractura de lo que viene siendo esa democracia fuerte y robusta de los Estados Unidos, lo estamos viendo y lo estamos, pero específicamente, bueno, el presidente Trump tiene su aceptación y obviamente tiene un sector que sí, donde su discurso sí tiene viva voz, donde su discurso sí cala, y esto es importante resaltarlo porque sabemos que es muy difícil que Biden vaya a retroceder en esta contienda. Yo creo que ya definitivamente es el ganador, y entonces esto lo que te va a dejar es una sociedad más polarizada y más confrontada, porque efectivamente Trump tiene aceptación, tiene seguidores, tiene personas incluso que están dispuestas a salir a defender lo que se hacía, hablaba de corrupción abiertamente, hablaba de un sistema corrupto, ¿no? Entonces estos seguidores pues quedan allí, o sea, el proceso puede terminar, el proceso puede irse a un proceso de impugnación inclusive, puede ser que entonces después de este proceso igual sea ratificada la victoria de Joe Biden, pero la polarización y la confrontación social queda. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el futuro de la democracia y de la sociedad norteamericana en para la región? Se ha tenido siempre como un referente de fuerza institucional y de cohesión social, que en este momento no está sucediendo, y para los próximos meses no auguro lo mejor. Era la voz de Indira Urbaneja, analista política venezolana. Ella conoce los entresijos y los pasillos del poder en Washington, D.C., donde tiene espacio de trabajo. Está actualmente en Venezuela, bueno, prácticamente atrapada por la pandemia en nuestro país, y aprovechamos entonces para contar también con su criterio experto. Estamos conversando también con Marian Jiménez, doctora en politología y docente e investigadora en la Universidad de Oxford. A ambas quiero plantearles lo siguiente. Entendiendo la sociedad y la democracia norteamericana en una situación muy compleja, está siendo agredida no solamente la integridad de la elección, sino, como bien dice Indira Urbaneja, Trump está atacando, está denunciando al sistema político mismo. Ciertamente la situación es compleja. Ahora, para nosotros, habitantes del planeta, habitantes del hemisferio, habitantes de la región latinoamericana, ¿qué implicaciones tiene esto? Ya ayer veíamos algunos voceros de la Unión Europea planteando que ante la crisis institucional norteamericana era hora de que la Unión Europea fuese cada vez más autónoma en su desempeño internacional, por cuanto en estas condiciones, aún saliendo del drama electoral, era poco probable que Estados Unidos pudiera ejercer con propiedad el liderazgo de Occidente en estas circunstancias. ¿Qué queda para nosotros cuando en nuestro país sectores de la clase política opositora han colocado prácticamente
todos los huevos en una sola canasta, todos los huevos en la canasta de la solidaridad internacional y específicamente en el apoyo norteamericano. ¿Qué conclusión podemos y debemos sacar los venezolanos en relación a nuestro nexo con la solidaridad específicamente de la nación norteamericana y la lucha del pueblo democrático en Venezuela? Le hacemos la pregunta a Marien Jiménez. Te escuchamos, Marien. Parte de la ciudadanía ha tenido esa expectativa o ese deseo que desde afuera nos van a venir a salvar, pero incluso eso, esa idea de necesitar alguien que nos salve, ha estado en Venezuela, ¿no? De cierta forma, el personalismo, también los liderazgos populistas y los liderazgos autoritarios han estado en Venezuela. Y por eso yo reitero algo que he sostenido ya hace un tiempo, y no porque sea una opinión personal, sino porque hay evidencia de otros casos también. Es que es la hora de la ciudadanía en Venezuela, es la hora de que la sociedad se organice y participe y sea dueña, arquitecta de su propio proceso. Hay que hacer, Venezuela no es una prioridad para los Estados Unidos, tampoco lo será para Joe Biden. Venezuela es prioridad para los venezolanos que están en Venezuela y los venezolanos que están afuera. Yo creo que una parte del liderazgo que ha estado bastante dependiente de la casa de la política dentro del país. Lo que yo sí creo es que es importante que Latinoamérica tome una postura más independiente, también en general, de cara a los Estados Unidos. Yo creo que esta elección demuestra perfectamente que no todas las democracias en el mundo y tampoco la de Estados Unidos es, digamos, un ejemplo estelar y lo será de por vida, todo lo contrario. Estas tensiones, la polarización, la división, como mencionaba Indira, la cohesión social, casi que lo requiere. Países ahorita están hacia lo interno, buscando cómo solucionar sus problemas. Eso no quiere decir que el multilateralismo o la integración regional sea importante. Claro que lo es en cuanto a la cooperación, pero esto lo digo simplemente para resaltar que Venezuela no puede ser dependiente ni de Estados Unidos, ni de la presión de la Unión Europea. Todos los países ahorita están tratando de solucionar su crisis y por eso nosotros tenemos que entonces también en este momento volver a reconstruir o de hecho quizás no reconstruir, sino construir unas bases nuevas para la cohesión social, para la movilización. De hecho, en estos días hemos visto movilizaciones muy interesantes en torno a el salario digno, y yo creo que eso es en torno al artículo 68 de la Constitución. Yo creo que ese es el camino, construir unas bases sociales y desde adentro buscar presionar para que se pueda dar en algún momento una transición a la democracia. Escuchemos ahora el criterio del analista político Indira Urbaneja. Indira, hemos visto con preocupación que durante mucho tiempo se ha dicho a los Vesta, era un apoyo que contaba con el consenso de republicanos y demócratas. Por eso nos preocupó tremendamente ver no solamente a ciudadanos venezolanos, sino incluso a dirigentes políticos venezolanos transformados en cheerleaders del trumpismo, que ahora quedan, por cierto, en una situación muy comprometida. Te pregunto, ¿de qué manera crees tú que se pueda rearticular la posición del liderazgo político opositor venezolano, no solamente en la relación con los países que nos apoyan y con Estados Unidos, sino también en su ejercicio desde acá adentro, desde el país? Te escuchamos, Indira. Maravillosamente, Marigen, o sea, y lo hemos venido denunciando cada una desde nuestras tribunas y en eso coincidimos las dos y coincidimos con gran parte del país, de que ni en la dirigencia interna, ni siquiera los países de la región, y muchísimo menos aquí en Venezuela, podemos seguir dependiendo de que nuestra solución a la crisis puede seguir dependiendo de lo que suceda en Estados Unidos ni del liderazgo de los Estados Unidos. Esto es un momento crucial, Chuo, donde la oposición venezolana en sus distintos matices, y esto es hasta un llamado si se quiere, es el momento de la reconfiguración, es el momento de repensar las cosas, es el momento de volver a la política, porque aquí un sector de oposición se olvidó de hacer política interna, se estableció en Washington, D.C., y pensó que desde allá iba a poder solucionar los problemas del país. Resulta que hoy en día estamos entonces con el principal aliado de ese
sector, que fue el sector del G4, el principal aliado, que fue los Estados Unidos, atravesando una crisis, y entonces se quedan sin respuestas. ¿Dónde están las respuestas que en este momento, por ejemplo, el gobierno interino tendría que darle al país? No las va a tener porque su principal aliado acaba de entrar en un conflicto institucional que no sabemos en qué va a derivar, no sabemos cuándo se va a solventar. Entonces, esto simplemente es el ejemplo de lo mal que se ha llevado esto. Esto es el ejemplo, lo que está ocurriendo hoy significa el peor error de la clase política venezolana de poner sus esperanzas, de poner sus esfuerzos, de poner la lucha en manos de factores externos. La lucha es interna, Chugo. El reacomodo tiene que ser interno. Las fuerzas políticas de oposición tienen que urgentemente convocar hoy, porque ya mañana es tarde, momento de hambre, es nuestros niños, es nuestras mujeres, para nosotros devolverla a Venezuela, la democracia plena, la paz, la prosperidad. Esto es un golpe de campana para la clase política venezolana, de oposición, pero ojo, también del oficialismo, porque el oficialismo tiene en este momento también la oportunidad de reconfigurarse, tiene el momento de respetar, de llamar a la oposición democrática, a los que de verdad quieren llegar a un acuerdo para resolver los problemas. Debemos capitalizar en Venezuela. La clase política de todos los sectores puede ser beneficiosa para de verdad encontrar el camino que solucione los problemas de los venezolanos, que como bien lo dijo Marigen, los problemas de nosotros no son prioridad en la agenda de Washington, no son prioridad en la agenda de ningún país del mundo, porque tampoco somos prioridad para los chinos, tampoco somos prioridad para los rusos, tampoco somos prioridad para la Unión Europea. Yo quiero agradecerle inmensamente a ambas, a Marigen Jiménez y a Indira Urbaneja, habernos acompañado en el inicio de este programa hoy, viernes 6 de noviembre. Dos damas venezolanas, expertas, conocedoras, analistas, dos voces de la sociedad civil. Debo subrayar, debo insistir en este carácter, brindándonos su análisis de qué está pasando en Estados Unidos, cómo impacta esto en el resto del mundo y cómo tenemos que reaccionar los venezolanos ante esta situación. Un llamado, por supuesto, a la dirección política de la oposición venezolana a retomar lo necesario que la política de la oposición venezolana se elabore, se diseñe desde acá, pero ahora ante esta circunstancia, caramba, no verlo implica no solamente tener problemas de visión, sino tener la decisión de no mirar. Muchísimas gracias, Marigen. Muy buenos días. Muchas gracias a ti. Saludos a ti y a toda la audiencia. Saludos a Indira. Un gran abrazo, Indira. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Ya se nos cayó la comunicación con Indira Urbaneja, pero bueno, fue un panel de lujo, absolutamente de lujo, este intercambio con estas dos damas de la sociedad civil venezolana, la doctora en politología Marigen Jiménez, investigadora y docente en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y la analista política internacional Indira Urbaneja. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos.
Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos con otro tema candente, otro tema de inmensa actualidad en esta madrugada del viernes 6 de noviembre. Todos conocen los problemas, digamos, de reconocimiento y legitimidad que tiene el actual fiscal general de la República designado por una autoridad no competente para ello. De hecho, en diversas reuniones y foros internacionales, el fiscal recibiera en La Haya, en la sede de la Corte Penal Internacional, la fiscal que lleva el caso de Venezuela. Poco le duró la sonrisa al fiscal Tarek William Saab, porque en esa oportunidad, en la oportunidad de esa reunión, en el día de ayer, la fiscal lo que hace es informarle que su despacho ha encontrado evidencia de que podrían haberse producido efectivamente crímenes de lesa humanidad en nuestro país, que estarían entonces en la jurisdicción, en el área de investigación de ese alto tribunal internacional. Me imagino que le habrá caído esto como un baño de agua fría al viajero fiscal William Saab. Es importante esto que ha ocurrido, muy importante, pero relevante tener claridad, ¿no?, de qué es lo que se está hablando y cuáles son los tiempos en los que se pueden generar efectos. Otra noticia del día de hoy es que aparece hoy en los titulares, es que el culpable o por haber sido enjuiciado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, pero habría que recordar que ese proceso se inició hace 21 años, ¿no?, cuando el hoy presidente de Kosovo era jefe de una guerrilla en la lucha contra las fuerzas serbias, por allá por los 90. Porque esto hay que ubicarlo con precisión, buscamos criterio experto y tenemos en la línea justicia. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la Corte Penal Internacional y qué expectativa puede generar en los venezolanos? Te escuchamos, muy buenos días. Muy buenos días, Chugo, siempre un placer estar en tu programa. No, efectivamente, el día de ayer, pues toda una maquinaria comunicacional que el régimen había establecido para señalar que se estaba haciendo la labor ante la Corte Penal Internacional se estrelló con una simple declaración de la fiscal de la Corte, según la cual señaló que tenía motivos para creer su oficina de la Corte que se están investigando en el caso venezolano son crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, el hecho que ella haya señalado esta situación
pone el examen preliminar que se estaba haciendo sobre el caso venezolano, que se está haciendo sobre el caso venezolano, pase a la tercera fase, supere la segunda justamente es donde se tiene que responder si se han cometido o no crímenes de lesa humanidad, y en este caso pues ella ya está diciendo que la respuesta es afirmativa, y en consecuencia pasamos a la siguiente etapa, que es la tercera, donde el gobierno tiene graves aprietos, porque la tercera etapa, si una vez establecido que se han cometido estos crímenes, si los responsables de los mismos han sido juzgados, y en ese sentido, aunque el fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente vaya a presentar algunos de los escasos casos donde a funcionarios de baja de lesa humanidad, se habla de patrones, se habla de políticas públicas, se habla de voluntad institucional y se pide las responsabilidades, por lo cual en ese sentido el gobierno venezolano no tiene, ya no digo ninguna investigación a un ministro o a alguien de más nivel, sino que no hay ni siquiera un responsable medio de un cuerpo policial investigado por estos temas, y en consecuencia la fiscalía pues debería también proceder mucho más rápidamente que en el caso anterior a la siguiente fase del examen. La organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicándonos la trascendencia y ciertamente lo irónico de la puesta en escena de esta situación. Al parecer el régimen de Nicolás Maduro fue por lana a la Corte Penal Internacional y salió trasquilado en el día de ayer. Ahora, ubícanos por favor en lo que son los tiempos en los que es razonable tener una expectativa a propósito de esta situación. Ponía yo el ejemplo reciente de ayer, de hoy, de lo ocurrido con el presidente de Kosovo. Repito, esto es muy importante, pero cualquier expectativa de corto plazo podría implicar frustración. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir con atención la opinión pública venezolana? Sí, bueno, en estos momentos lo más probable es que con esta fiscal ya el caso no pase, digamos, no avance tan rápidamente, porque esta fiscal está de salida. Ella en diciembre de este año se va a escoger quien la va a sustituir, y el de la entrega, digamos, del cargo va a ser en julio del año que viene. Lo cual pues nos dice que el principio de complementariedad, que es la tercera etapa en la que nos encontraríamos luego de sus declaraciones del día de ayer, al no haber un solo caso, una sola contra los responsables, no hay nada que examinar, en el sentido de que no hay una actividad en lo absoluto de la administración o de la fiscalía o de los tribunales respecto de los responsables últimos de estas políticas. Sin embargo, siendo realista, lo que sí hay que decir que estas, como ya lo he dicho, Provea al día de ayer también, estas investigaciones pues van a un paso bastante lento, y lo más probable es que de presentarse un caso ante la Corte ya quede en manos del próximo fiscal, por lo cual nos iríamos ya para mediados del año que viene para ver si hay algún pronunciamiento, y eso sí lo lamentamos, porque en el caso venezolano no estamos hablando de hechos pasados, como ocurre, por ejemplo, con el presidente de Kosovo, con lo cual la urgencia de la acción de la Corte debería ser un poco más rápida. Ali, ha sido clara y transparente tu explicación, te la agradecemos profundamente. Ahora, una inquietud final. ¿Qué impacto podría tener esto en la configuración institucional venezolana y en el ejercicio por parte del régimen? Algunos han creído ver, a raíz del informe de Michelle Bachelet y del informe de la Comisión de Verificación de Hechos, algún tipo de reacción régimen. De inmediato se produce otro gesto inverso en el efecto puerta giratoria, donde, bueno, para decirlo de manera coloquial, el régimen echa a perder con los pies lo que intenta hacer con las manos. ¿Crees tú que ante esta cosa que ya es demasiado relevante, demasiado importante, esta declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, pudiera producirse algún tipo de reacomodo en la conducta del régimen? Desde el punto de... Caramba, se nos cayó la comunicación con el... no solamente hay que inventariar
qué puede esperar la sociedad civil, la opinión pública venezolana, sino también cómo impacta una situación como esta, tan grave, tan importante, a los actores institucionales, en este caso al gobierno, que repito, ayer quedó en muy mala situación. Quizás creyeron que se iban a tomar una foto y a poder utilizar esa foto para efectos propagandísticos, y lo que salieron fue con un balde de agua fría echado sobre la cabeza. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida. Últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Otra de las noticias que rompen el celofán en esta madrugada, el viernes 6 de noviembre, es una noticia que parece del chigüire bipolar, parece de Radio Rochela, parece político del régimen. De hecho es el candidato cabeza de lista por el estado Vargas, alias estado La Guaira. Se trata de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, que a pesar de no vivir en Vargas, a pesar de no tener ninguna relación orgánica con... El titular dice lo siguiente: hijo de Nicolás Maduro afirma que la política económica de su papá merece una calificación de 19 puntos al texto. Así dice textualmente esta reseña que hace el diario El Nacional. Es una política económica diferente, afirmó Maduro Guerra. No se puede medir la economía hecho el pueblo de Venezuela en el contexto de la nueva economía, afirmó, que se ha venido construyendo. Le doy 19 puntos a la política económica del gobierno. Fuera risible si no fuera tan trágico, ¿no? Cuando venezolanos están literalmente muriendo de hambre, cuando el salario mínimo en el país ya no es mínimo sino ínfimo, inferior a $1 al mes, cuando la inmensa mayoría de los venezolanos antes tenían que ver qué hacían con el salario. Decía, bueno, o compro medicinas o compro alimentos, pero no me alcanza para ambas cosas. Bueno, ahora ya no hay público. En ese contexto, dice este dirigente político que la política económica del gobierno merece 19 puntos. Vamos a ver cómo evalúa esta declaración su competidor, es decir, el dirigente político opositor que es cabeza de lista precisamente en la contienda electoral de cara al próximo 6 de diciembre en el estado Vargas. Me refiero a un dirigente
político muy particular porque es esencialmente un dirigente social, gloriosa mesa de la Unidad Democrática en el Estado Vargas en el año 2015 y es hoy, repito, cabeza de lista en el Estado Vargas. Me refiero al profesor Carlos Teixeira. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece esta declaración dada por Nicolás Maduro Guerra, tu competidor allá en el Estado? Te escuchamos. Buenos días, Jesús. Saludo a toda la audiencia de la Fuerza de la Unión, que esta mañana puede estar conectado para conocer de los comentarios, informaciones que de manera asertiva realiza por acá. Mira, Chuo, yo quedé muy impactado, pero no sorprendido. O sea, quedo impactado porque uno no sabe cuál es el límite del cinismo que tiene como forma de gobierno quienes están ejerciendo el poder. Pero la cosa como que es contagiosa. Y bueno, yo he escuchado aquello de hijo de gato caza ratón, pero yo no he escuchado es que el hijo del gato complace al gato. Yo no lo he escuchado porque cuando al gato le toca comerse el ratón no piensa en el gatico, el primero que lo caza es de él. Entonces ahí no hay la complacencia entre gatos, no hay, pero aquí sí. Ya no es posible, salvo que sea una suerte de practicar venganza. Mira, Chuo, este muchacho, al igual que su mamá, al igual que su papá, perdón, fueron pésimos estudiantes. Yo trabajé en el Liceo Urbanes H. Paul y cuando era Aristóbulo, ministro de Educación, esta modificación que hicieron donde el muchacho le quedan 7 materias y el profesor tiene que hacerle la reparación, la aplicación de exámenes remediales hasta que el muchacho pase por fastidio, que son las pruebas de revisión, son de 7, 8 veces, pero tienes que calarte al muchacho, el docente se lo tiene que calar. Bueno, esa resolución la hizo Aristóbulo por ese muchacho que en su oportunidad le quedaron 7 asignaturas, ahí mismo en Urbanes H. Paul. Entonces, claro, la mediocridad, cuando han sabido de qué se obtiene a través del trabajo, de qué se obtiene a través del esfuerzo, de qué se obtiene a través del estudio, quien ejerce luego el poder, oye, el sentido común indica que debe hacer lo posible por preservar el fruto del trabajo, el fruto del estudio, el fruto del esfuerzo. Como aquí no hay consideración, sino que es, vamos a ver hasta dónde este poder mal ejercido indica algo de mediocridad. Mira, entonces aquellos profesores que hicieron en su oportunidad el esfuerzo de educar a un muchacho que le quedaron 7 asignaturas y que nunca pudo pasar, como otros, inclusive que con menos suerte de él, con la gran suerte de él, es ser hijo del mayor accidente histórico del país, ese que tiene al docente ganando menos de $2, ese que tiene al profesor universitario ganando $4, es decir, ¿dónde está el premio? O sea, ese que tiene récord de que tanto el Sheraton como el Meliá todavía estén cerrados, que la ciudad vacacional de los Caracas esté destruida, que el puerto se lo hayan entregado sin licitación a una compañía extranjera después del fracaso de Bolivariana de Puertos, que fue en la primera entrega que le hicieron a los cubanos. Es decir, además de las expropiaciones de fincas, de hacienda, como la hemos vivido nosotros en Vargas, en las zonas productoras agrícolas, pero que en el país ha sido mucho peor. En una evaluación de la materia económica de Maduro, difícilmente supera el 0,1, porque rebalsa el padre de igual manera con 0,1. O sea, solo él, que te voy a dar un dato, Jesús, ese muchacho está haciendo el recorrido de la campaña, su recorrido en Vargas. Además del despliegue, el muchacho le enrostra a todo el mundo la situación privilegiada que tiene. No hay ni siquiera ninguna de las familias tradicionalmente de la clase media nuestra en Vargas que logró surgir gracias al esfuerzo a través de las empresas aduaneras o de construcción o vinculadas al hecho de carga en el puerto de La Guaira o el aeropuerto. El hijo de ninguno de nuestros empresarios que fueron prósperos, ninguno usa zapatos de $1,700. Este muchacho está haciendo recorrido con unos zapatos deportivos de $1,700. Si él siente el efecto de la economía de Maduro, de la política económica de Maduro en su propia persona, ya sabemos entonces cuál es el beneficio que recibe, porque le pone 19 a su papá. Bueno, eso no se lo puede poner cualquier hijo de pueblo
ni siquiera de las bases chavistas, que son las que nos dieron la información, que conocen de esa situación de marca, que comercializan, que están en el comercio informal de zapatos buscando el rebusque, y que me dicen, oye, Teixeira, los zapatos que tiene ese muchacho valen $1,700, y que ya la prensa regional, por cierto, se hizo eco también de esa situación muy particular. Es una verdadera ofensa la manera ostentosa con el despliegue chubo en la caravana. Había carros del año 2020 que los propios chavistas no decían, visto un desfile de carros, salvo eso que uno ve en las exposiciones en televisión de Detroit, que es la zona de vehículos de automotriz, por el poder automotriz de Estados Unidos. O sea, esto parecía que Detroit, con los últimos modelos de vehículos, se lo hubieran traído para acá, para la caravana de apertura de la campaña de Nicolás Ernesto, porque hacíamos en los pendones chudos, no dice Nicolás Maduro Jr., no, dice de Nicolás Ernesto. O el padre le negó el apellido del hijo, o el hijo ahora que le pone 19 padre, niega el apellido del padre. Se llama Nicolás Ernesto en los pendones. Te vamos a enviar la foto para que lo veas. No, hemos visto la propaganda en Vargas y ciertamente es muy llamativo el hecho de que el propio hijo de Nicolás Maduro se resista a utilizar su apellido en campaña electoral. Sus publicistas, sus asesores sabrán cómo y por qué, pero ciertamente hay gente en Vargas que se pregunta quién carrizo es Nicolás Ernesto, ¿no? Y también nos ha llegado la información sobre eso que nos dices. La caravana con la que inauguró campaña electoral el PSUV en Vargas. Ahora, quiero preguntarte sobre las condiciones, Carlos, no sé si me escuchas. Quisiera preguntarte sobre las condiciones en las que sobrevive el pueblo de Vargas, porque para los caraqueños, desafortunadamente, la relación con Vargas sigue siendo la de la ciudad con un balneario. Es decir, la gente de Caracas generalmente ve lo que pasa en la avenida Sublet, pero lo que ocurre, por ejemplo, en el área de Caruao, lo que ocurre en el área de Carayaca, lo que ocurre en el propio tramo central, hay este derroche de lujo. ¿Cómo sobrevive el pueblo de Vargas ante esta situación? Yo le digo a muchos amigos caraqueños que también nos comentan su impresión sobre esa vitrina que ha presentado ahí Carneiro. Carneiro tiene una vitrina que va desde donde comienza la prosperidad, ahí en la redoma de La Guaira, hasta donde está el estadio aún no culminado de Macuto, donde, por cierto, en pleno periodo de cuarentena, ahí ellos concentraron unas 2,000 personas pertenecientes a la estructura del PSUV con Nicolás Maduro Jr., y entonces ahí no había COVID, pues, ¿entiendes? El COVID se espanta cuando parece que consiguieron una nueva manera de inmunizarse contra el COVID, o de espantar lo que es vestirse de rojo. Como todos estaban vestidos de rojo ese día, como que no había COVID, pero ahí los concentraron hasta en pleno periodo de cuarentena. Y el varguense chudo, que de por sí luego de la tragedia sufrió mucho, recuerda que nosotros teníamos 2 grandes hoteles, el Sheraton, el Meliá, que hasta concursos de Miss Venezuela y otros grandes eventos, conferencias, se llegaron a realizar allí. Eso generaba más de 1.400 empleos directos y más de 7.000 empleos indirectos. Nuestra actividad portuaria también, que llegó a tener 6.000 trabajadores, hoy apenas sobreviven menos de 700 trabajadores. Nuestra actividad que realizan los trabajadores de playa, que son más de 7.500 trabajadores vinculados a la venta de sancocho, pescado frito, rompecolchón, empanadas, etcétera. Hoy deprimidos porque la mal chudo, donde la ausencia de insumos, el mal estado de la vialidad agrícola impide que nuestro productor pueda trabajar con la seguridad, las garantías necesarias, que no tiene además la infraestructura ahora de otros tiempos para poder generar entonces una dinámica económica que nos permita mejorar la calidad de vida, el ingreso salarial de la familia. Bueno, frente a eso, a Nicolásito se le ocurre ahora también ofrecer la zona especial para Vargas, es decir, una suerte en su concepto. Ya esa engañifa la presentó Bielma Mora en el año 2007, cuando el referendo constitucional, que le ganamos a Chávez, por cierto, con un CNE dirigido también por Tirisaino Ceni, nombrado por el PCJ, en esa oportunidad, Bielma Mora, para
sugestionar, convencer. Él era el jefe del comando de la opción en favor de la reforma constitucional. Para convencer a la población de Vargas, él ofreció eso, la zona especial. Se acabó las elecciones, derrotamos a la reforma constitucional de Chávez y se olvidó la zona especial. Ahora viene Nicolás Maduro Jr. y coloca nuevamente esa oferta económica creyendo que vamos a morder ese anzuelo los varguenses, cuando ya sabemos la calaña de quienes están en el poder, que únicamente pueden ofrecerte hasta un oleoducto que atraviese Venezuela y llegue a la Patagonia con tal de levantar expectativas, pero para luego morir de desengaño. Aquí estamos claros, Chugo. Sabemos a qué nos enfrentamos. Sabemos que nos enfrentamos y las engañitas de nuevo tipo no van a prosperar. El señor Maduro Guerra tiene a su disposición todos los recursos del Estado para difundir su lugar en el tarjetón, su ubicación, la ubicación de su oferta electoral. Dinos tú, que eres su competidor directo, ¿de qué manera puede un habitante de Vargas votar por Carlos Teixeira? Nosotros, ahí estamos, el MAS, está Partido Unión y Progreso, Venezuela Unida, Primero Venezuela, Unidad por Venezuela. Nosotros tenemos otros partidos minoritarios también que nos respaldan, y estamos ubicados en la parte de abajo del tarjetón. Allí está cualquiera de estas tarjetas, las que he nombrado, están votando por nosotros. Nosotros lo hemos denominado Pacto Vargas por siempre, porque nosotros queremos además hacer una ratificación de nuestro gentilicio varguense. Nosotros somos varguenses, hijos nacidos en cada una de las parroquias de La Guaira, de Naiguatá, de las 11 parroquias de Maiquetía, de Urimares, de las 11 parroquias de nuestro estado. Pero el gentilicio que nos unifica, que nos da nuestra identidad regional, es varguense. Y por eso llamamos nuestro pacto en esta alianza, es Pacto Vargas por siempre. Y además tenemos otros luchadores sociales, donde está la doctora Milagro Figuera, está Sofía de Pascuales, está Julio Peña. Nosotros tenemos lo que caracteriza a nuestra opción. Somos los mismos que todos estos años organizamos los voluntariados luchadores sociales independientes, que respaldamos a los candidatos de quienes abandonaron ahora la Asamblea Nacional. Somos los mismos que respaldamos a José Manuel Olivares 3 veces en su intento de ser gobernador. Somos los mismos, somos los que hicimos los voluntariados siempre, que le pusimos el hombro, y que ahora estamos desencantados por quienes no quieren dar la cara por el pueblo, luego que tanto le respaldamos. Allí estamos nosotros ahora al frente, dando la cara por el pueblo de Vargas. Muchísimas gracias, Carlos. Era Carlos Teixeira, candidato cabeza de lista en el estado Vargas por esta alianza de gente que, como él nos dice, son los mismos que han estado apoyando a todos aquellos candidatos que han sido designados por la partidocracia convencional opositora. Cuando dijeron es Olivares, apoyaron a Olivares. Cuando dijeron es Fabiola Colmenares, apoyaron a Fabiola Colmenares. Cuando dijeron es Roberto Smith, apoyaron a Roberto Smith. Cuando a nivel nacional le dijeron es Capriles, apoyaron a Capriles. Y ahora que los dejaron solos, dijeron, bueno, nosotros mismos somos. Como ustedes saben, en este espacio respetamos la opinión de todo el mundo, los que quieren votar, los que no quieren votar, etcétera, etcétera. Pero aquí en Vargas hay una situación específica. Aquí en Vargas el señor Nicolás Maduro mandó a su hijo a ser cabeza de lista y la sociedad civil varguense reaccionó. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tovar. Habló Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.